Mariscos Recio, el mar al mejor precio, patrocina este locuendo. Saludos, gratos días y plácidas noches. Se presenta ante ustedes Julio el hereje. La Tierra es plana, y quien quiera que rechace dicha afirmación es un ateo que merece ser castigado. Esta perla de sabiduría la soltó Abdel Aziz ibn Baz, suprema autoridad religiosa de Arabia Saudita, en el año 1993. Si esto es cierto, ¿cuántos de nosotros entraríamos dentro de esa definición de ateo? Pero hoy no os voy a hablar de aquellos que defienden con ira y fuego la idea de que la Tierra es plana, para eso ya hice 2 vídeos, hoy voy a hablar de los antiateos. Para empezar os diré que antes de presentar una firme oposición a algo deberíais conocer más sobre ese tema. Y no pensar que algo es malo solo porque es diferente, hay que saber de lo que uno habla, sobre todo si usan como manual de instrucciones libros escritos por supuestos iluminados antes de que la gente supiera cómo funcionaba el universo. Primero, ¿cómo definiríamos a un ateo para saber a lo que estos individuos se oponen? Un ateo es alguien que no cree que exista una deidad o deidades que controlen el universo, aparte de eso no hay nada más en su conducta que lo diferencie de cualquier otra persona. Los creyentes deberían preguntarse si creen en Thor, Zeus, Amaterasu, el monstruo del espagueti volador. No, ¿verdad? Pues para un ateo vuestro Dios se ve tan irreal como aquellos que acabo de citar. Así que en cierto modo vosotros también sois ateos, solo que los ateos a los que odiáis han tenido la valentía de ir un Dios más lejos y eso os cabrea. Vosotros creéis que todo aquel que no esté con vosotros está contra vosotros, todo aquel que no comparta vuestras creencias está en vuestra contra. Un antiateísta se opone a la idea de que alguien no crea en ningún Dios, pero en realidad es alguien que por bizarros motivos odia a quien no crea en su Dios y en ningún otro, y aunque habría que ver cómo se comporta con aquellos que sí creen en un Dios pero no es el suyo, o que comparten Dios pero no fe. Ellos atacan a los ateos simplemente porque el que alguien piense diferente les ofende, ya que otra forma de pensar diferente siembra la duda y la incertidumbre en la existencia de su Dios y eso les hace sentir miedo a que solo exista esta vida, miedo a que estén desprotegidos en este mundo, miedo a pensar por sí mismos. Y como dice el venerable maestro Yoda, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. Eso es muy cierto, si dejas que tu miedo te domine vivirás siempre con él y acabará por dominarte, así que con tus miedos solo tienes 2 opciones, sucumbes a ellos o los dominas y ves cómo desaparecen. Jesús se pasó la vida predicando con amor y ahora unas personas que dicen actuar en su nombre tratan de convertirnos sirviéndose del miedo. En fin, si por ir todos los domingos a una iglesia ya eres cristiano, por ir todos los sábados a un garaje ya eres un coche. Los antiateos insultan a los ateos y denigran a la gente que cree en algún Dios. No son verdaderos creyentes, son unos posers de su religión, ellos solo se dedican a molestar en nombre de su amigo imaginario. Pero la reacción ante la duda que suscita la presencia de alguien que piense diferente y sobre todo alguien que hace preguntas incómodas a los religiosos o expone hechos que echan por tierra las creencias de los religiosos es la ira. La reacción de esa gente ante lo que no entienden y les desconcierta suele ser: no lo entiendo y tu manera de pensar me perturba y hace sentir inseguro, por eso te atacaré hasta que calle tu voz o te retrates y eso me demostrará que mi Dios es real. Pero la realidad no es algo democrático, y nadie puede cambiarla aunque todas las personas de este planeta creyesen que la luna está hecha de queso, eso no la convertiría en un queso de bola por mucha fe que se tenga, y sobre todo nadie tiene el derecho a imponer sus creencias sobre la opinión de otros simplemente basándose en la fuerza de la mayoría. Aunque por desgracia estos lo entienden de otra manera, creen que cuanto más fuerte griten y cuantas más voces callen más victorias conseguirán para su Dios, lo que a su perturbado modo de vista más real lo sentirán. Pero claro, desarrollar el pensamiento crítico no os hace falta si seguís a un libro escrito en la antigüedad, escrito por personas que se regían por criterios ya anticuados y por una moral caduca, ni pensar por vosotros mismos tampoco cuando un líder os dice cómo debéis hacerlo. Porque como muleta emocional necesitáis un amigo imaginario. Hace 1000 años la mayoría de personas que vivían en la Tierra creían que esta era plana, creían que la Tierra era el centro del universo y que el resto de astros y planetas giraban a su alrededor. Afirmar lo contrario o discrepar de algún modo de esa forma de pensar era herejía.
No sois nada más que borregos simples y llanos, borregos que embisten contra lo que les dicen que embistan, que van a donde el pastor les lleva simplemente por el hecho de que con el grupo se sienten seguros, y si el grupo decide que debéis odiar tal cosa, vosotros la odiáis y punto, pues de lo contrario puedes acabar en el infierno con el resto de librepensadores.